General egresado del Hospital José María Cabral Ibáez y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Se especializó en cirugía vascular en el Centro de Especialidades Médicas La Raza, México. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, miembro del Colegio Dominicano de Cirujanos y de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular de México, así como Fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Actualmente trabaja como cirujano vascular en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al doctor Alvin García Rodríguez con el tema Aneurismas de aorta abdominal, cirugía abierta. Es un gran honor para mí participar junto con el Colegio de Cirujanos en este 50 aniversario. Nuestro Colegio de Cirujanos a través del tiempo ha mantenido un compromiso inquebrantable con la docencia, con la educación y con el bienestar de los cirujanos. Permítanme presentarle una revisión de casos de mi consulta en el Hospital Metropolitano de Santiago de 2 años de cirugía de aorta abdominal, cirugía abierta. La cirugía de aorta es uno de los grandes temas de la medicina, ¿no? Y para los cirujanos es un tema sumamente importante. Y desde comenzó con el doctor Matas, aproximadamente hace más de 100 años, el doctor valientemente comenzó a hacer cirugía de aorta abdominal, lo que se podía hacer en ese tiempo. El doctor Matas es que está en el sello del Colegio de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular en honor a él. Uno de los grandes genios de la humanidad, el doctor Einstein, fue operado en 1949, lo que se hacía en ese tiempo, que era revestimiento con celofán. Murió, el aneurisma se rompió 5 años después. El doctor se negó a una reoperación y en ese momento trabajaba en la unificación de sus 2 teorías, en la teoría del todo. Una definición que tiene el doctor Rutherford en su libro, ¿verdad? Una definición bastante completa. Define los aneurismas como una dilatación localizada y permanente de una arteria cuyo diámetro rebasa en un 50% del diámetro esperado para ese vaso. Hay que distinguir que una estasia es una dilatación que no llega al 50%, y una arteriomegalia es una dilatación difusa que no es localizada. La aneurismosis son múltiples aneurismas con segmentos de arteria sana. Esta es una patología que tiene un componente genético y un componente adquirido, ¿verdad? Entonces tiene factores de riesgo propios del paciente y factores de riesgo que son externos. Aquí tenemos los factores de riesgo asociados el desarrollo, como son edad avanzada. Se sabe que a partir de los 65 años aumenta la frecuencia, más frecuente en hombres, 4 a 6 veces que en mujeres. Hay un componente familiar importante, hereditario, mendeliano, que en familiares de primera línea, pues estos pacientes tienen alrededor de 10-15% más posibilidades de hacer aneurisma. El tabaquismo es sumamente importante, uno de los factores que más se asocia. La aterosclerosis, obesidad, alcoholismo, y hay también factores asociados a la expansión y a la rotura. Los aneurismas grandes, aneurismas con mayor diámetro por la ley de Laplace, mientras más grande el diámetro, más posibilidades hay de que el aneurisma se rompa y de que el aneurisma crezca más. En el sexo femenino, el aneurisma tiende a romper más fácil por un asunto del índice
aórtico. La hipertensión arterial sistémica también, el tabaquismo otra vez, pacientes con trasplante renal o trasplante cardíaco y las enfermedades pulmonares también. La asociación entre tabaquismo hay que destacarla. Generalmente el 90% de los pacientes han fumado alguna vez al menos 100 cigarrillos o menos o son fumadores pasivos. Ocupa el segundo lugar después del cáncer de pulmón en asociación epidemiológica con el tabaquismo. Y fumar aumenta 7 veces más la posibilidad de tener un aneurisma. Tiene una importante repercusión desde el punto de vista de la muerte. Representa alrededor del 1% en pacientes mayores de 65 años. La prevalencia en estos países, la población sueca 1.7%, en Inglaterra 1.3%, en Dinamarca 3%, Estados Unidos alrededor de 5%. En Estados Unidos esos estudios están hechos en pacientes fumadores mayores de 65 años. Son los países que tienen más credibilidad en esos datos epidemiológicos. La etiopatogenia es compleja. Al ser una patología multifactorial, entonces tiene, desde el punto de vista fisiopatológico, la proteólisis a nivel de la membrana extracelular. La membrana extracelular es el sostén celular y por ahí empieza la degeneración arterial. Luego, con el estrés oxidativo, también hay una respuesta inflamatoria e inmunológica y la apostosis de la célula de músculo liso vascular, que aunque la apostosis es normal, o sea, es parte del envejecimiento, la apostosis programada, en el caso de los aneurismas, pues es excesiva. Si retrocedemos 30 años atrás, yo recuerdo que esta clínica quirúrgica de Norteamérica, que creo que ya no vienen, en el 80, a finales de la década del 80, salió una clínica quirúrgica de Norteamérica que decía aneurisma aterosclerótico de aorta abdominal. En ese tiempo había una asociación directa desde el punto de vista etiológico entre la aterosclerosis y los aneurismas de aorta. Esa clínica quirúrgica andaba en toda la residencia de cirugía vascular y pues ha cambiado mucho de ahí la etiopatogenia. Entonces, si seguimos con la fisiopatología, hay una degradación del tejido conectivo de la fibra de elastina. Las paredes arteriales tienen el componente de la elastina, que es una proteína que le da la flexibilidad a la arteria para que se distienda. Y esta proteína se distiende hasta 70% su tamaño original. También la activación de las proteasas, que está la plasmina, serina-elastina, catexina, metaloproteinasa de la matriz, son enzimas proteolíticas, o sea, son enzimas que degradan tejido conectivo y están presentes en la pared de la aorta. Todo esto conlleva también a la disminución de la fibulina, que es una proteína elastogénica, o sea, es una proteína que forma parte de la elasticidad, junto con la elastina, de la elasticidad de la arteria. La arteria pierde elasticidad en su remodelación después de todo el proceso inflamatorio y también se afecta a la parte de la colágena, que es otro componente de la pared, es la parte que le da la dureza a la pared de los vasos. La colágena se vuelve de mala calidad y finalmente la apostosis otra vez de la célula de músculo liso. El trombo intraluminal presente casi en todos los aneurismas y básicamente los aneurismas de aorta que son grandes, ¿no? Es un tejido biológicamente activo que el grosor disminuye la biodisponibilidad de la elastina y esto pues conlleva también
al adelgazamiento de la pared de la arteria. El examen físico usualmente es un hallazgo casual cuando el aneurisma tiende a ser asintomático generalmente y usualmente aparece en una ecografía mandada a hacer por otra causa. La angiotomografía ese es el gold estándar para diagnóstico de estos pacientes. Esta es una paciente, esa foto del aneurisma es de esta paciente que vemos en este video. Esta paciente tenía 3 años ya con el aneurisma diagnosticado y no se quería operar. Ya cuando el aneurisma se hace sintomático, pues tenemos una triada clásica que es dolor abdominal agudo, hipotensión, dolor lumbar y masa pulsátil. Ya en ese caso es bastante sencillo hacer el diagnóstico. El paciente viene con el diagnóstico hecho. Bueno, dejar de fumar es una de las intervenciones más importantes. Recomendaciones de vigilancia basadas en el tamaño, dependiendo del tamaño que tenga, de 3 a 3.9 imagen a los 3 años, 4.9, 12 meses, diámetro 5, 5.4, 6 meses. Eso es con niveles bajos de evidencia porque todos sabemos que hay pacientes con aneurismas más pequeños que la conducta es diferente. Entonces, el problema de los aneurismas es que qué hacer con el aneurisma para saber cuánto crece. El aneurisma crece aproximadamente 0.3, 0.4 milímetros por año. Obviamente hay pacientes con crecimiento mucho más rápido, pero ¿qué hacer con el aneurisma cuando crece? O sea, cuándo saber cuándo está creciendo, qué ha crecido y cómo detener ese crecimiento. Las sociedades de cirugía vascular norteamericana, junto con las sociedades europeas de cirugía vascular y la sociedad brasileña y otras sociedades asiáticas, latinoamericanas, han escrito mucho sobre el manejo de las patologías vasculares y específicamente sobre los aneurismas de aorta abdominal. Hay gran cantidad de literatura, gran cantidad de material, son guías súper rigurosas y muy organizadas. Todo esto, esta gran cantidad de información ha venido a ser aprovechada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un cerebro incansable que puede calcular, puede mezclar y puede permutar variables que no parecían tener relación y pues se están aprovechando todos esos datos y sacando conocimientos importantes. Yo pienso que la velocidad de crecimiento de la medicina con la inteligencia artificial va a ser bastante rápida. A propósito de la inteligencia artificial, hay biomarcadores ya de predicción de crecimiento de los aneurismas que están por encima, o sea, nos dan mucho más seguridad que los cálculos tradicionales de la geometría del aneurisma. También hay estudios ya tratando de detener el crecimiento del aneurisma y está la pentagaloil, que es una sustancia natural, es un fenol que aparece en muchas plantas, por ejemplo, aparece en el roble, aparece en frutas, vegetales, que se ha usado para inyectarlo dentro del saco aneurismático y hasta ahora solo hay 20 casos, pero con resultados bastante seguros. Eso todavía está en investigación. Las indicaciones para la cirugía de aorta, pues la literatura recoge aproximadamente un 13% de pacientes que se operan por debajo de los diámetros quirúrgicos, ¿verdad? Y sin una justificación adecuada. Hay otro estudio de investigación que es el uso del factor 1 alfa en la patogénesis de los aneurismas. Este factor pues se está usando para crear
desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de seguimiento de los pacientes. Este mes se hizo una reunión en Alemania, ¿verdad?, de ciencias básicas, y donde participan investigadores, cirujanos vasculares y otros especialistas, donde hay un doctor que es apellido Hakimi, que tiene como objetivo, él cuestiona la clasificación de los aneurismas y el seguimiento, y él tiene como objetivo cambiar la clasificación de los aneurismas y redefinir el tratamiento de los aneurismas con el objetivo de evitar la ruptura y el crecimiento de ellos. Hay otra doctora también, la doctora Caroline Cadut, que también demostró que hay elevación de ADN y ADN mitocondrial en el plasma de los pacientes con aneurisma de aorta, y esto pues puede servir para trabajar en biomarcadores que pueden ayudar a monitorear mejor los aneurismas. Hay una lucha de género también, hay una queja, y es que los parámetros de los aneurismas de aorta están tomados básicamente o más en los pacientes masculinos, y los pacientes femeninos, donde el porcentaje de rotura es mucho más elevado, pues necesitan más estudios. El tratamiento médico es control de los factores de riesgo. La evolución del tratamiento quirúrgico pues empieza con el doctor Albert Dubos, que fue el primero que puso una prótesis en aorta, 1951, y de ahí evolucionó 40 años después ya el doctor Parodi con la introducción de la cirugía endovascular, y finalmente se está haciendo cirugía vascular robótica. Tratamiento quirúrgico, los aneurismas fusiformes de aorta en hombres a partir de 5.4 centímetros. Aneurismas saculares pues tienen otro criterio quirúrgico. La reparación electiva entre 5 y 5.4, o excepto que el paciente tenga algún crecimiento rápido. Cirugía de urgencia con la rotura contenida, y la cirugía de emergencia, aneurisma con rotura abierta. Los dos grandes mundos del tratamiento de la cirugía aneurismática, la cirugía abierta versus la cirugía endovascular. La cirugía endovascular actualmente como primera opción para los pacientes, sobre todo pacientes con alto riesgo, con alto riesgo quirúrgico, ¿verdad? Y muchas veces con expectativa de vida no tan larga. Actualmente hay controversia, y los pacientes más jóvenes, pacientes con mejor expectativa de vida, pues la cirugía abierta tiene menos complicaciones a mediano y largo plazo. La cirugía endovascular tiene menos complicaciones en el primer tiempo de la cirugía. Bueno, no todos los pacientes cumplen con los requisitos anatómicos para hacerle la cirugía endovascular, y vamos a entrar en la presentación de los casos. Esto es nuestra experiencia desde junio del 2021 hasta junio 2023 de los pacientes de mi consulta privada en el Hospital Metropolitano. Se analizaron los casos quirúrgicamente en ese tiempo, esa es la población y los métodos utilizados. La característica sociodemográfica, la población, se hicieron 10 aneurismas, 9 hombres, 1 mujer, edad promedio 72 años, tabaquismo 4 pacientes. Características clínicas: hipertenso un 80%, nefrópata 20%, diabético 10%, insuficiencia cardíaca 20%. Dolor abdominal 70%, dolor lumbar 40%, sensación de plenitud gástrica 40%, hipotensión severa 20%.
No tuvimos referencia de antecedentes familiares, dislipidemia 60%, obesidad 20%. Tiempo de diagnóstico promedio, 11 meses. Aquí tenemos el problema que los pacientes se diagnostican de manera tardía, ¿verdad? Y no llegan. Por eso llama mucho la atención el diámetro promedio del 9.8 de la aorta en estos pacientes, ¿verdad? Dato que estuvo relacionado directamente con las complicaciones del paciente. Posición anatómica, yucta renal 50%, infrarrenal el otro 50%. Cirugía de emergencia, 2 pacientes. Llegó uno de los pacientes que estaba programado para cirugía electiva, llegó con el aneurisma roto, una rotura abierta con hipotensión severa. El paciente pues no se pudo rescatar, hizo paro en la emergencia, aunque se llevó a cirugía, no pudimos salvar al paciente. Otro de los 2 pacientes que se operó con aneurisma roto fue un paciente que se ingresó y cuando el paciente cuando se fue a quitar los zapatos en la habitación, se rompió el aneurisma de aorta y ese pues sí tuvimos que adelantar la cirugía y llevarlo de inmediato a cirugía. Tiempo promedio de clan aórtico 47.7 minutos, tiempo de clan ilíaco 61.2, tiempo en UCI promedio 5 días. Ustedes saben que a los intensivistas no les gusta sacar a los pacientes de UCI, ese es el pleito entre los cirujanos y los intensivistas, y tiempo de internamiento promedio 8 días. Arterias involucradas, generalmente aneurisma aortobilíaco, como encontramos aquí casi en todos los casos. Abordaje retroperitoneal 30%, intraperitoneal 70%. Transfusiones 4 unidades por paciente promedio. Tipo de prótesis Dacron, uso de Cell Saver en un 30%. Infección quirúrgica en 10%, fibrilación atrial 10%, insuficiencia renal aguda 20%. Un paciente no hizo una embolia a uno de los miembros inferiores. Los aneurismas yuctarrenales pues tienen mayor tasa de complicación, sobre todo compromiso renal posterior hasta la cirugía. Y las variables que más influyeron en el paciente fueron la posición anatómica. Realmente los pacientes con aneurismas más altos, o sea, los yuctarrenales, pues tuvieron mayor tasa de complicación que los infrarrenales. Y viendo lo avanzado que nos llegan los aneurismas a nosotros, viendo el promedio del diámetro del 9.8 de la aorta, pues se necesitan hacer estudios de detección ecográfica como hacen ya en muchos países y que nosotros no lo tenemos como política de Estado ni como política de la Sociedad de Cirugía Vascular. Algunas fotos de los casos que hicimos. Gracias.